Bendiciones, gloria a Dios, aleluya. Un placer poder saludarles. Le habla su amiga, su hermana y pastora Fanny García. Hoy estoy por acá para compartir el principio número 2 del taller 21 principios para vivir mi propósito. Gloria a Dios por eso. Este principio se titula Dale importancia y relevancia al propósito divino. Gloria a Dios. Muchas veces el Señor nos ha dado tanto y nosotros nos descuidamos. No le damos la importancia de vida, no le damos el valor que realmente tiene todo lo que Yeshua ha hecho por nosotros. ¿Verdad? Entonces muchas veces nos descuidamos. Pero estamos acá, estamos en un tiempo profético, estamos en un tiempo que se acerca a la fiesta de Sukkot en México, 2024, y el Señor nos ha hablado que revisemos, que miremos profundamente dentro de nosotros mismos cómo estamos haciendo las cosas, qué estamos haciendo, si le hemos dado importancia, si le hemos dado relevancia, si le hemos dado valor al propósito del Padre en nosotros. Entonces, este principio se llama Dale importancia y relevancia al propósito divino. Gloria a Dios. Vamos a leer lo que dice Éxodo 23, del 20 al 23. Dice: yo enviaré, el Señor está hablando, yo enviaré un ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te traiga al lugar que yo he preparado para ti. ¿Quién preparó el lugar? El Señor. ¿Quién mandó el ángel para que nos traiga a su camino? El Señor. Para que nos traiga a su propósito, a su camino. Continuamos. Aquí hay unas recomendaciones que el Padre nos da, claras y específicas, para que sigamos las instrucciones que están aquí en las Escrituras. Gloria a Dios. Leemos y dice: sé prudente delante de él. ¿Delante de quién? Del ángel de Yahweh, del ángel del Padre. Y obedece a su voz. Prudencia y obediencia. No seas rebelde contra él. Ser humilde. Pues no ha perdonado la rebeldía de ustedes. Pues no perdonará la rebeldía de ustedes, porque en él está mi nombre. ¿Por qué nos ha perdonado hasta el momento? Porque nosotros, en él está su nombre. Por eso él perdona la rebeldía que tuvimos en un pasado y aún en el presente cuando no estamos alineados a su propósito. Pero si en verdad obedeces mi voz, obediencia, y haces lo que yo digo, acción, entonces seré enemigo de tus enemigos y adversario de tus adversarios. Pues mi ángel, dice mi Padre, nuestro Padre, irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del hitita, del fereceo, del cananeo, del eneo y del jebuseo, y los destruiré por completo. ¿A quién? A todo ese personaje: amorreo, hitita, fereceo, cananeo, heveo, jebuseos. 6 pueblos para establecer un nuevo. Ese era el plan de Dios. Aunque ya él sabía lo que iba a pasar, él le dijo a su pueblo, en este caso Israel, que no entraran en pactos con ellos, que no hicieran alianzas, que no se casaran con esas mujeres, ni que las mujeres de ellos tampoco se podían casar con esas 6 tribus que estaban allí,
tribus que eran descendientes de Canaán, el hijo al cual Noé maldijo por causa de que este señor, hijo de Noé, lo encontró en la tienda. Todos sabemos la historia después del diluvio, que Noé se emborrachó, pero este hijo Canaán vio la desnudez de su padre. Algunos estudiosos dicen que él abusó de su padre, y por eso la tremenda maldición que Noé lanza contra él, al punto de que no lo maldijo a él porque ya Dios lo había bendecido, pero le maldijo la descendencia, y esa descendencia es la que vemos aquí, que estaba determinada para exterminio. Pero el pueblo de Israel, como siempre, no cumplió cabalmente, o sea, al pie de la letra, las instrucciones recibidas. Y por eso fueron espina en el pie, en el talón, y amargura de espíritu. Gloria a Dios. Entonces, estos personajes que eran descendientes de Canaán vivían a la orilla del río Jordán, en las montañas, y su terreno lo ocupaban inclusive Turquía, estaban metidas, ellos vivían en todo ese territorio, colindando con Siria, hasta el límite con el Líbano. De ahí para acá, hasta el Jordán, todo eso era territorio donde vivían esas 6 tribus, se habían asentado allí. Además, el amorreo se conocían por ser una tribu, ¿cómo se dice?, que eran perniciosos, peleoneros, abusivos, llegaban a una parte y ellos querían hacer lo que querían allí, y querían ellos mandar, y eran muy de carácter muy violento, no encuentro ahorita una palabra, pero ustedes me entienden, que eran muy amadores de sí mismos y eran perniciosos, esa es la palabra, muy perniciosos. Les gustaba que la camorra, eran unos camorreros, como decimos aquí en los maracuchos. Bueno, por su parte, los hebeos tenían una particularidad también. Los demás eran gente normal, los hititas, aunque también eran un poco así abusadores, invasores. Los hebeos tenían una particularidad. Ellos vivían en ciudades y no le ponían murallas a sus ciudades, a su territorio. Ellos vivían como vive uno ahora, aunque uno ahora pone sus paredes, sus cercas y cerca su territorio, ¿verdad? Ellos no construían murallas, no buscaban resguardarse, no tenían discernimiento entre el bien y el mal, y eso los llevaba a hacer alianzas impías con gente que no debían hacer lo incorrecto porque no tenían discernimiento, eran de mente un poquito retardada. Por su parte, los jebuseos, descendientes de Jebú, ellos eran muy idólatras. Entre los dioses que adoraban había uno muy popular, se llamaba Cereo, y había uno que se llamaba Salín. Ellos vivían en la parte donde después con los años vino a estar Israel. En la parte donde está Israel, Jerusalén, ellos edificaron una ciudad en el 1330 a.C. Edificaron una ciudad y le colocaron un nombre dedicado a una deidad. Colocaron Urushalayim. Uro, del hebreo paleo antiguo, que significa ciudad construida, y Shalem en el nombre de ese dios a quien ellos adoraban. Era un dios que según ellos era el dios del anochecer,
de la tiniebla de la noche, fin de todo. Entonces, con los años, ese vocablo Urushalén significaba la ciudad creada por Shalim. Pero con los años se cambió el Uru por Jerú, que es lugar, y se cambió el Shalim por Salem. Ya después que estaba en los días de los jueces, cuando ya Samuel estaba ya ministrando, ya existía, cuando vino David y fue rey, que conquistó a Belén, llamada la ciudad de David después, ya estaba Jerusalén con el nombre de Jerusalén, pero anteriormente, hasta el 1330 antes de Cristo aproximadamente, se llamaba Urushalén. A partir de allí se llamó Jerusalén, que significa lugar de paz. La ciudad fue construida 330 años, 3330 años antes de Cristo, y hasta 1330 se llamó Urushalén. Así es. Luego también esos jebuseos eran pueblos, personas, pues muy bien, eran personas aguerridas, eran personas también cazadoras, pero la mayor fortaleza de ellos era su idolatría. Idolatraban cualquier cantidad de dioses. En ese tiempo, pues, cuando ellos existieron, pues, cuando empezaron a formar sus ciudades y sus terrenos y comenzaron a regarse de la tierra, pues, ellos buscaron otros dioses aparte de Dios, porque ellos son descendientes de Canaán. Me imagino que Canaán oyó escuchar de su padre Can y de su abuelo Noé las enseñanzas sobre el Dios eterno, sobre nuestro Padre Celestial. Pero luego esta gente comenzó a buscar otros dioses porque como que le parecía que no era suficiente. Gloria a Dios. Entonces, no le dieron importancia. Se desviaron por eso, porque no le dieron importancia a esas enseñanzas que estaban recibiendo. Las enseñanzas eran transmitidas de generación en generación de manera oral, de manera verbal. Los padres de familia se sentaban y les contaban toda la historia, sus antepasados, toda su historia de lo que Dios había hecho con ellos a los hijos, y los hijos se la aprendían de tal manera que eran capaces de, cuando tenían su propio hijo, también enseñarla. Entonces ellos no le dieron ni importancia ni relevancia al propósito de vida que tenían. No buscaron adorar al Señor, no buscaron qué propósito tenían. ¿Ve? Entonces, muy importante, esta es vital importancia para nosotros, sus hijos, darle importancia y darle relevancia al propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Si no conocemos el propósito, hay que buscarlo. ¿Cómo lo buscamos? Indagando. ¿Dónde indagamos? En la palabra, en la presencia del Eterno. Permisivo. Entonces necesitamos darle importancia y relevancia al propósito divino, ya que de él dependen muchos aspectos de nuestra vida, por no decir casi todos. Gloria a Dios. Vamos a buscar en Mateo 14, del 4 al 3. Mateo 14, 4 al 3. Y dice así la poderosa palabra del Señor. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla.
Mateo 24, perdón, santo. Del 4 al 3. Y Jesús respondió: mirad que nadie los engañe, porque vendrán, ¿qué vendrán? Muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Gloria a Dios. Mateo 24, de 4 al 5. Que miremos que nadie nos engañe. Si el Padre nos muestra un propósito, si el Padre te da una encomienda, no permitas que nada ni nadie venga a apartarte o sacarte de esa encomienda. Enfócate en lo que Dios te ha dicho. Dale importancia de verdad. De verdad, dale importancia. Porque de ello depende, primero, nuestra comunión e intimidad con el Padre Celestial. Si no estamos haciendo, si no estamos obedeciendo, ¿qué dice allá? Que obedezcamos. O sea, las instrucciones que el Padre nos dio en Éxodo 23, del 20 al 23, dice que seamos prudentes delante de Él y que obedezcamos su voz, que accionemos. Gloria a Dios. Entonces, nuestra intimidad con el Padre depende del nivel de obediencia. Y del nivel de obediencia e intimidad con el Padre depende la revelación que recibimos. Y en la revelación viene el propósito. También esa importancia, ese sentido, esa búsqueda del Padre nos da sentido de plenitud. La llenura del Señor viene a nosotros cuando estamos enfocados en lo que estamos haciendo. Pero además nos da seguridad y protección. Ahí les voy a dar una cita, Job 5, 17 al 27, que habla sobre nuestra seguridad y protección. También viene involucrado allí la provisión. El Padre Celestial no financia antidiseños. Mira lo que dice en Ezequiel 43, 10. Dice: tú, hijo de hombre, enseña, muéstrales el diseño. Dice aquí: tú, hijo de Adán, muestra este templo a la casa de Israel, para que se avergüencen de sus pecados y midan la traza de él. ¿La traza de qué? O sea, las consecuencias de vivir fuera del diseño del Padre. Y si se avergüenzan de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño del templo, gloria a Dios, el diseño del reino. Porque este templo que hizo Moisés es tipo y seña de lo verdadero, del templo no creado por manos de hombre. El diseño de Dios en nuestro corazón. Ese es el templo de Él. Somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. También depende de esa importancia, también depende la capacidad de ser creativos y de ser productores de dones, talentos, el llamado, tu ministerio. Todo depende de la intimidad con papá, de la búsqueda que tengamos con Él, de darle importancia a ese propósito. Señor, yo quiero cumplir tu propósito para mi vida. También nos da mantenimiento de salud, por nuestra salud, por nuestra integridad física, por nuestra longevidad. También nos da gozo, fuerza, nos fortalece. Dice: el gozo del Señor es mi fortaleza. Gloria a Dios. Entonces, el favor y la gracia que Dios pone en ti delante de otros, si no está alineado con el Eterno, ¿cómo va a dar Él su favor y su gracia a ti delante de otras personas? No puede, porque Él no está obligado a bendecir y a poner su gracia sobre los desobedientes. ¿Sabías eso? Entonces hay que obedecer, hay que darle importancia. Entonces, tu nivel de honra, ¿cómo lo vas a lograr? ¿Cómo le das honra al Padre?
cuando le obedeces, cuando cumples su voluntad, cuando te esfuerzas por cumplir su propósito. También está implícito allí los galardones que recibas para poder gobernar en la tierra. ¿Qué dice Apocalipsis 20:12? Retén lo que tienes, no vaya a ser que venga otro y tome tu corona, si nos descuidamos. Entonces, la atmósfera espiritual que nos rodea, también depende de nuestra búsqueda, de nuestra identidad y de darle esa importancia para cumplirlo. Hagamos Shema, oigamos la palabra de Dios, pero oigamos con atención, con la intención desde el corazón de obedecer. Amén. Gloria a Dios. Les voy a dejar unas citas bíblicas acá para que ustedes las busquen. Primera de Samuel 2, versículo 3 y versículo 8. Porque también eso ahí habla de ser humildes. Gloria a Dios. Y les voy a dar una pregunta para que se la respondan a ustedes mismos. Esto no es para que me lo respondan a mí, sino para ustedes mismos. ¿Qué tan importante ha sido el diseño del Padre en mi vida? ¿Qué tan importante es para mí obedecerle a Dios? Amén. Seamos responsables. No seamos oidores olvidadizos, como dice Santiago, sino que seamos hacedores. Porque dice la palabra que cuando oímos la palabra de Dios y la cumplimos, entonces somos comparados con un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Amén. Entonces vamos a edificar sobre la roca. Vamos a buscar el propósito de Dios, y lo principal del propósito de Dios es cumplir con la gran comisión. Amén. Bendiciones. Bye, se les quiere.